Bienvenidos amigos a mi primer video en español. Esto es mi primer video de People Stories o historias de personas en el que voy a entrevistar a personas con historias interesantes. En este video entrevisto a Anderson. Él es de Venezuela y solo tiene 19 años, pero tiene una historia muy interesante para compartir. La introducción del video será en inglés por solo 20 segundos y el resto del video será en español. Disfruta y por favor perdóname por mi mal español. I am with Anderson, and Anderson works in Envigado, which is a city very close to Medellin. And he's from Venezuela, and he has kindly allowed me to interview him because I wanted to ask some people about their life stories. And there are two Venezuelans that I know, and the first is Anderson, and he's been very kind to be part of this interview today. Gracias, Anderson. He's going to respond in Spanish, and of course I will put the subtitles on the screen for you to see. So, pues mi nombre es Henderson, vengo de Venezuela. Como que vengo de Barinas, que es un estado de Venezuela, y emigré acá a Envigado, ya que estaba mi hermana acá y me vine con mi familia. Y trabajo en una tienda de domiciliario y me va bien, sí, me va bien. ¿Cuánto tiempo has vivido en acá? Yo llegué, voy a cumplir un año apenas, llegué en noviembre, los finales de noviembre, ya casi diciembre ya estaba acá, del año pasado. ¿Solo un año? Sí, poquito tiempo. Sí, poco tiempo. Sí. ¿Y cómo está tu vida en Colombia o en Envigado o Medellín? Acá, pues como que me ha complicado un poco porque en Venezuela es muy distinto. Aquí Sí. lo que me ha complicado es pues lo que hay que pagar, todo eso, porque allá no se paga eso, allá no se paga nada, literalmente. Y pues eso es lo que más como que me ha costado, porque a veces como que me llega la fecha a tope y como que me acuerdo y después, ay, la plata o algo así, ¿sabes? Me dificulta ahí, pero ya estoy como que agarrando el hilo, ya pues ya estoy aprendiendo así a eso. Es muy difícil cuando vives en otro país, yo sé. Adaptarse Es complicado. a las cosas, sí. Afortunadamente sabes el idioma español y español en Venezuela y Colombia es muy diferente o similar o cómo es. Pues sí, no, claro, sí, obviamente sí nos entendemos, ¿cierto? Pero hay palabras que no se pueden decir acá, que allá significan otra cosa. Sí. Hay muchas palabras que son cosas como obscenas, sí, y aquí, pues, allá son palabras normales, pero acá son obscenas, son como que cosas raras, no sé cómo decirlo. Es muy complicado. ¿Vives aquí con tu familia? ¿Y quién vive aquí? Sí, ¿Quién vive aquí? Primero estaba mi hermana con el novio, luego me vine yo con mi mamá y luego llegó mi tía y mi primito. Estamos, pues mi familia más cercana, estamos acá. ¿Por qué vino aquí a Colombia? Pues literalmente, pues obviamente por la situación allá en Venezuela, y segundo porque mi hermana ya estaba acá con el novio, ya tenían un año y yo del año ya me vine para acá, entonces como que me la puso más fácil y me vine acá. Y pues y aquí yo no me muevo hasta irme a mi país, porque aquí es muy, pues me gusta hasta acá, aquí en Viga es muy bonito. Para personas que están viendo, por ejemplo, en Australia hay mucha gente que no conoce, no saben la situación en Venezuela y tenía ignorancia también, no sabía antes de vivir en Colombia. ¿Cómo está la situación en Venezuela con el gobierno, con los problemas que tiene la gente? Obviamente muy complicado, ¿no? Ya que no saben administrar todos los beneficios que tenemos, ya que son una de las tierras que tienen mucho petróleo y cosas así, y pues no aprovechan eso, como que lo roban, no sé. Y pues mediante eso ya como que le ha complicado a la gente, a su familia mantenerse, ya que por la inestabilidad del trabajo
porque ya como que es complicado, o sea, el trabajo no como que no te alcanza y todo eso. A pesar que allá no se paga nada, no se paga ni luz, ni arriendo, ni nada, literalmente. Pues yo también pienso que gracias a eso que no se paga nada también estamos, pues a veces no hay luz, a veces se va el agua y la gasolina es escasa, muy cara, pero ya ahorita no se trabaja como que la moneda de allá ya no sirve. Si no se trabaja, inflación y como que se trabaja más que en dólares. Ya la propia gente se está como que dolarizando entre nosotros mismos, pues allá obviamente. Se está como que trabajando con dólares y la gente ya como que con dólares y como que ya se está estabilizando un poco, no digamos que está mucho mejor, pero sí está un poco estable para estar allá. Sí. Yo recuerdo hace 4 años, la gente en Venezuela no tuvieron acceso a medicamentos esenciales y problemas así. En los supermercados no tenían nada. No, literalmente no tenían nada. Y la situación ahora está mejorando. Sí, hace, por decir, digamos, unos 4 años más, creo. Por ahí 2015, 2016, eso no había nada, nada. El supermercado vacío, literalmente. Sí. Y pues ya ahora ya sí hay muchos suministros, se puede decir, en las tiendas, ya están bien surtidas, pero igual cuesta como que comprarlos, ya que como que suben mucho y la gente pues no le da para tanto. Pues, sí. Antes era la plata y no habían las cosas, ahorita están las cosas pero no hay la plata. ¿Sí me entiendes? Sí. ¿Cuáles son las diferencias en precios para comprar cosas en el supermercado en Colombia o Venezuela? ¿Los precios están muy altos allá o para la mayoría de las personas no tienen recursos? Pues, ¿qué? ¿Cómo le explico? Pues ahorita no sé, literal. Pero como mayormente se maneja en dólares las cosas allá, pues la mayoría de las familias allá tienen como que la moneda venezolana, que es lo soberana, me parece que es soberana. Y como ya en los precios de las tiendas está en dólares, entonces si sube el dólar allá en Venezuela, obviamente en bolívares va a ser mucho más. Entonces a veces como que tienes que comprar hoy porque si no mañana cuesta más y es difícil, ¿sabes? En cambio si ganas en dólares ya sería un poco más fácil porque en dólares obviamente se va a mantener igual. Y entonces por eso ya como que le dificulta a mucha gente si cobra en pues moneda venezolana, como que lo complica mucho. Sí. Hay millones de venezolanos salieron del país, ¿cierto? Como 3 millones más o menos. Yo creo que hasta más. ¿O más? Yo creo, sí. Y la mayoría están en Colombia, Brasil. La mayoría como que están regados en Latinoamérica, literalmente como que Colombia, Perú, Ecuador, Chile también, Argentina puede ser que sí. Brasil no sé, no he escuchado mucho, pero me imagino sí hay muchos inmigrantes para allá. O incluso tengo una prima en Brasil. Sí, está pequeña, pero sí está allá. Y pues están por allá. Quiero decir algo, pero no quiero ofender, no es nada malo. Quiero explicar que hay noticias sobre algunos venezolanos que leo en las noticias, hay venezolanos robando cosas y escucho las noticias y es muy triste porque es la minoridad y siempre es la minoridad que dan como mala reputación para el resto. Y quería hacer una entrevista con usted y con Milangela, tal vez, si ella permite, tal vez voy a hacer una entrevista con otra venezolana. Y quiero mostrar que la mayoría de los venezolanos están en Colombia, tienen trabajo, están haciendo
esforzando, bueno, sí. y es muy desafortunado. Sí, como ¿Es que, la palabra? sí. Yeah. Porque yo donde trabajo me he ganado la confianza de los dueños Yeah. hasta que me dejan en cargo del negocio muchas veces. Yeah. Y pues no por otras personas pues también nos deja mala reputación. Pues ya que cada quien... Hay muchos colombianos que como que le dan esa oportunidad a ciertos venezolanos y unos pues dañan la reputación y otros sí la aprovechan y pues le va bien. Que esa es la idea, que nos vayan bien a todos. Pero sí hay muchos que nos dejan en mala posición para poder conseguir trabajo, pues arriendo, cosas así. Pues si no queremos mudar a otra habitación más grande, es complicado porque pues, todos los papeles y eso. Pues, en mi experiencia conozco algunos venezolanos, no muchos, pero todos los venezolanos que yo conozco están haciendo bueno, tienen trabajo, están viviendo vidas honestas y no están haciendo crimen. Es muy triste y quiero explicar a personas como Anderson están trabajando y haciendo cosas buenas. Pues, para salir adelante, ¿no? Yeah. Sí, ya. ¿Te gusta la comida de Colombia o es mejor en Venezuela? No. ¿Por qué? Pues, no sé, la comida acá no me gusta. Okay. ¿Por qué? Pues es que nosotros en Venezuela, obviamente, otra gastronomía, ¿cierto? Yeah. Pero allá como que las cosas son como que más orgánicas, digamos así, son cosas más orgánicas y tienen como... Bueno. las cosas más orgánicas y tienen como un sabor distinto que el de acá. Allá tenemos como que más sazón a las comidas y sabe muy distinto acá. A pesar, mi tía y mi mamá, que las que cocinan, tratan de como que asimilar los sabores de allá, pues por decir, si preparando cerdo o carne de res, pollo, y no nos queda igual, pues no sé, no nos da el mismo sabor que allá. Allá como que hay como que más gusto, no sé. En Venezuela es común cocinar con especias y hierbas y Sí, comida picante existe No. o no, es más en pues, México. allá sí se hace la comida picante, pero no como en México, sino que hacen un frasco y hacen un picante, una especie de picante, como una salsa, supongamos. Sí. Y ya a gusto de cada quien le echa picante a su comida, así, pero no toda la comida es picante, no, sino normal. Sino que el que le gusta mucho el picante, agarra sus frasquitos, le echa su salsa a la comida y le da el sabor del picante. Sí, así se maneja allá. Okay. ¿Qué es un plato típico en Venezuela? Pues, como ya saben, la arepa, pero la arepa es muy diferente de la de acá, porque la de acá es como más finita. La de allá es como Antioquia. un poco así, Yeah, como más finita. Y allá se hace la arepa más gruesa, pero rellena. Sí, Es sí, rellena, sí, yeah. es rellena, o la yaca también. La yaca es como aquí sería como un tamal. No se probó los tamales. Tamal, yes, sí. Sí, bueno, la yaca es como parecida al tamal. Yaca, yeah, I know what that is. Pero la yaca es como rellena también. Okay. Sí, eso. O la más típica es el pabellón, que es caraota o como frijoles negros, ¿sabes? No sé cómo lo conoces. Sí. Arroz, Yeah, carne mechada de res, pues, y tajadas. Pues plátano frito. sí. Sí, ese es muy típico allá. Y huevo frito. Sí. Es como un bandeja paisa. Pues, Algo así. No sé. ¿No? La verdad, no sé. ¿Sabes qué es bandeja paisa? No he probado, es muy No. famoso en esta región. Sí, pero como que no lo he probado. Es muy popular. ¿Cuáles son los lugares famosos en Venezuela? Que nos reconocen más así sería como que el Salto del Ángel,
que es una cascada altísima, muy alta. Más alto en el mundo, ¿no? Sí, uno como el tercero me parece, o uno de los más altos del mundo. Ah, ok. Y o de Latinoamérica creo que sí es el más alto. Más alto. Sí. Ah, ok. El Pico de Águila, que queda en el estado Mérida, que es una montaña también muy alta. Sí, allá. Bien. El puente de Carabobo, que es el que pasa todo el de Carabobo, de Zulia, digamos. Algo de esto. Sí. Bueno, el puente de Maracaibo, que es uno de los más largos que abarca todo el lago de Maracaibo y tiene una longitud de aproximadamente 8 kilómetros más, algo así me parece. 8 kilómetros, es muy largo. Y ahí mismo, que por ese sector está el relámpago de Catatumbo, que es un trueno o una ráfaga de rayos que caen en una piedra muy constantemente, sí, y aún no, pues científicos no logran especificar por qué caen tanto en esa piedra, y yo diría que esos son los que más destacan en Venezuela. Y a pesar de sus cosas minerales, ¿sabes? Sus cosas, pues ya, Bueno. eso. ¿Y conoces el capital Caracas? Caracas. No, pues he ido como una sola vez, pero sí conozco mucha gente de Caracas, familiarizado con mucha gente caraqueña, pues. ¿Conoces playas famosas en Venezuela o islas? Puerto Cabello, tengo familia en Puerto Cabello, sí, que tiene muchas playas también, pues es una zona costera, pues, y me gusta, es muy buena, sí. Incluso hay una playa que le cae como un río, cae el río en la playa, y es como que frío y caliente, ¿sabes? El agua del río es muy caliente y ya de la playa obviamente es un poco más caliente. Ah, no, ¿cómo es? Más frío. Es al revés. Al revés. Al revés. Es más frío la del río y la de la playa es más caliente, sí. Cool. Sí, así era. ¿Y cómo es la cultura en Venezuela? ¿Cómo es diferente de la cultura colombiana? Pues la cultura sí es muy distinta, pues ya Semana Santa, pues aquí también se hace esa Semana Santa, también allá en febrero hacen carnavales, Sí. la cual aquí yo no he visto claro en eso, pues no he visto eso. Así, el carnaval, y tenemos como la tradición de los jóvenes, pues, de buscar bombas con agua y lanzándolas entre nosotros mismos como si fueran nieve, ¿sabes? Como la gente que juega con nieve, algo así. Sí. ¿Cómo fue tu infancia en Venezuela? La verdad, para mí fue como un poco dura, ya que apenas mis 2 años, me parece, pues mi papá se fue de la casa, ¿cierto? Me crié con mi mamá y mi hermano y mi tía. Y pues durante todos esos años mi mamá siempre como que trató de sacarnos adelante, siempre estudiando. Y pues un poco dura, la verdad, un poco dura, pero ahí vamos. Ya que... Y también yo he sido como dolor de cabeza de mi mamá, porque ella me cortó como a los 3 años aproximadamente, me envenené sin querermente. Pues ¿Sí? me comí un veneno. Sí. ¿Cómo pasó eso? Eso pasó ya. En mi casa en ese tiempo pues había como que muchos ratones, ¿sí? Ah, sí. Entonces mi mamá como que echaba en un pan veneno y lo colocaba altísimo, pues, lo colocaba alto. Pero un día, yo siempre he sido de comer mucho, desde pequeño. Y un día ella estaba limpiando todo como que la parte de la cocina y bajó justamente ese pan al alcance mío. No. Y yo lo vi, yo tenía hambre y lo agarré y me lo comí. Cuando mi mamá me ve, me lo quita de la boca, pero ya me ha comido una gran parte del pan con veneno. Y pues me envenené, me llevaron al hospital, vomité, me trasladaron a otro hospital de Barinas, a la ciudad. Y yo me acuerdo de todo eso, me acuerdo cuando me limpiaron, me metieron como unos tubitos por la nariz
Yeah. como que para limpiarme todo el organismo, todo eso. Yo me acuerdo de todo eso. Sí, eso. ¿Cuánto tiempo en el hospital? La verdad sí, eso sí no me acuerdo. Pero sí me acuerdo como que lo más trágico, sí. Grave. Sí. Oh, Dios mío. Sí, gracias a Dios está acá, ¿no? Oh, ya. no. Pero tuvo buena infancia con buenos sí, amigos. Sí, y, buenos amigos siempre, como que los del barrio, así, jugar, todo eso, sí, siempre fue buena experiencia. Fue como que tuve gran infancia en ese tiempo que yo jugaba, salía a jugar con mis amigos y eso, sí, la escuela también, porque soy como una persona muy sociable, me gusta socializar y a veces tímido, pero me gusta estar con la gente y así. Sí. ¿Tu ciudad es seguro o no hay problemas con crimen o seguridad o más o menos? Sí, es como todos lados, sí, hay como que hay gran parte de buenas personas y otra parte que no tanto. Y sí roban, tal, pero... Cool. ¿Cuáles son tus planes para el futuro? ¿Qué quieres hacer en el futuro? En el futuro, pues me gustaría... Yo quisiera de pequeño ya como tener como que mi propia tienda, ya trabajar, ya no estudiar, no sé, no lo pienso mucho. Pienso más como que hacer una gran labor para salir más rápido adelante, no sé. Eso es lo que pienso yo, pues, tener un propio negocio. Bueno, bien. O también me gustaría hacer como trabajo por internet también, me gustaría mucho. Sí, muchas oportunidades en Sí. estos días. Más y más oportunidades Sí, para cada vez trabajar más, en línea. Sí, Yeah. cada vez más. Hay Cool. más oportunidades por internet y me gustaría aprovechar eso. ¿Quieres estudiar algo más en universidad o...? Pues literalmente no quisiera, pero algo así que estudiara fuera como que idiomas, Sí. porque me gustaría como que salir a otros lugares y pues para ya tener un conocimiento de los idiomas, pues inglés más que todo, que es el más básico, pues Inglés es más internacional. esencial. Es esencial más esencial, saber sí. inglés. Eso sí, sí. Y Yeah. ya eso. Y de pequeño siempre me gustaba la veterinaria. Me gustan ¿Sí? mucho los animales, sí. Yeah, Y pero no creo que se pueda. Prefiero como que más idiomas. Mi chiste con Valeria en la tienda es, él es el novio de mi perro, mi perra, Sí. mi perrita. Ella, mi Kira. perrita Kira está enamorado con él. Sí, sí. Su novio. Sí. Cool. Pero es muy tierna, ¿no? Sí, Donde me besa. Sí, muy linda. muy popular en todos lados en Envigado, donde Llega es muy contenta. Sí. las personas que no la conocen Sí. pasan, "Ay, hola, es muy Muy cariñosa, muy cariñosa. Muchas gracias por tu tiempo, No, Anderson. Es muy interesante la historia. Si tienen preguntas para Anderson, comenta. Puedo dejar comenta. a mi Instagram tal vez. Vamos voy a incluir Instagram abajo también. Muchas gracias por Bueno, tu tiempo. tranquilo. Lo agradezco mucho. Gracias.